Los Gilichuls, pequeñas criaturitas que pueblan Teyvat, que bailan, cantan, hacen cosas raras y que nos encanta matar de maneras creativas hasta que nos enteramos de que en realidad son seres humanos malditos, condenados por los dioses de Celestia a vivir en constante sufrimiento durante siglos hasta que sus cuerpos y mentes se erosionan tanto que mueren de manera irremediable y patética en las profundidades de la cima en un lugar oscuro al que van buscando tranquilidad en sus últimas horas. O tal vez no. ¿Es esta toda la verdad? ¿O Dainsleif nos ha explicado el origen de los Gillichulls solamente en parte? Tiene todo el sentido que los Gillichulls sean antiguos habitantes de Canria, a los cuales Celestia maldijo por sus pecados. Si no fuese porque esta información contradice la descripción de los Gillichulls que encontramos en el archivo, que dice así: según los registros, llevan más de 1000 años deambulando por estas tierras. ¿Más de 1000 años? Pero la destrucción de Canria no ocurrió hace 500 años, como nos han repetido hasta la saciedad. ¿Cómo es posible entonces que los Gillichulls lleven más tiempo habitando Teyvat? Esta contradicción, además de la existencia de un Gillichur en particular sobre el que hablaré más adelante, son los motivos por los que decidí indagar acerca de estos seres y sus orígenes. Por eso hoy, en Hablemos de Genshin, propongo que nos pongamos en la piel de Ella Mask durante unos minutos e investiguemos un poco a estas criaturillas que sirven de carne de cañón fácil para los viajeros, porque esconden más secretos de lo que parece. Empecemos por las características físicas de los Gillichulls. Podemos encontrar varios tipos de estas criaturas: Gillichulls, Mitachuls, Samachuls y Lahuachuls. Existen teorías que agrupan a los magos del abismo con los Gillichulls también, sobre todo debido a sus similitudes. Por ejemplo, las piernecillas que asoman bajo las túnicas de los magos del abismo se parecen a las de los Gillichulls. Además, llevan máscaras vagamente similares y hablan el mismo idioma, o al menos uno que se parece mucho. Pero hoy nos centraremos exclusivamente en los Gillichurs, en la sección del archivo que los agrupa y los separa de los demás monstruos. Primero encontramos a los Gillichurs en sí, la variedad estándar. Son los más similares a los seres humanos en lo que se refiere a su morfología, los que más parecen personas atrofiadas, por describirlos de alguna manera. Son también los más débiles de todos los Gillichurs, aunque intentan compensar esta debilidad mediante la utilización de armas a veces. Por eso podemos ver Gillichurs que lanzan slimes, que se defienden con escudos y porras o que incluso usan ballestas. Robadas, pero las saben utilizar al menos. Hay un detalle muy curioso sobre estos Gillichurs básicos, que es la manera en la que se decoran a sí mismos con tintes, pintura corporal y accesorios construidos por ellos mismos para estar como en armonía con el tipo elemental de herramientas que utilizan. Por ejemplo, los Gillichurs Berserker o lanzagranadas tiñen sus melenas de rojo, dibujan con este color en su piel y hasta lucen máscaras con el símbolo del elemento piro. Si a un Gillichul estándar le gusta mucho darse de hostias con otros y tiene la suerte de no encontrarse nunca con el viajero o algún otro aventurero así medio fuerte, con el tiempo se convertirá en Mitachurl. Porque sí, esta transformación es debido a un estilo de vida particular, no a la edad o ninguna causa parecida. En cierto sentido, es una adaptación física al medio en el que viven los Gillichuls, la cual parece ser la manera en la que evolucionan estos seres. Los Mitachuls son descritos como grandes guerreros, son a veces incluso líderes de tribus de Gillichulls, pero más curiosamente también son descritos como protectores de los Gillichulls más débiles e incluso ahuyentadores de aventureros. Los Mitachuls no tienen la costumbre de decorar sus cuerpos según los elementos que utilizan, pero sí que utilizan armas elementales de manera similar a los Gillichulls. Usan slimes para fabricar escudos y para cargar de energía sus enormes hachas. Nunca hemos podido ver una etapa intermedia entre un Gilichul y un Mitachol. Algo así como, no sé, un Gilichul mazado, pero igual de bajito, lo cual deja caer que quizá el paso de Gilichul a Mitachul es un cambio repentino, una especie de metamorfosis. Después de los Mitachuls, en lo que sería ya el pináculo de la fuerza bruta de los Gilichuls, se encuentran los Lahuachuls. Son criaturas monstruosas, enormes y mucho más poderosas que cualquier otro tipo de Gilichuls. De hecho, el nombre Lahuachul viene del agua, una manera reverente que tienen los Gilichuls más pequeños de referirse a estos colosos y que significa rey o líder. Se les describe en el archivo como criaturas majestuosas, incluso nobles, dejando ver que en realidad son seres más misteriosos y llenos de secretos de lo que parece. Pero el rasgo que considero más fascinante de los Laguachuls es su capacidad de adaptación al medio en el que viven. Hasta ahora, los Gilichuls y Mitachuls utilizaban slimes de diferentes elementos para construir herramientas, y los Gilichuls en concreto imitaban con tintes y pinturas una sincronía con los elementos que utilizaban. Los Laguachuls van mucho más allá. Sus cuerpos no solamente están perfectamente adaptados a su hábitat, sino que ellos mismos contienen los elementos más abundantes en su medio. Por ejemplo, podemos ver electrocristales sobresaliendo del lomo de los Laguachurs electroyelmo.
Estos cristales no han sido incrustados ahí, sino que crecen desde dentro, desde el interior del cuerpo de estos laguachuls. Pasa exactamente lo mismo con las rocas que cubren los cuerpos de los laguachuls acorazados y con el hielo que sobresale de los cuerpos de los laguachuls brazo helado. Este tipo de gilichuls es capaz de fusionarse con los elementos, de adaptarse a su medio hasta incorporarlo a su biología. Es una transformación brutal, algo que les permite ejercitar control sobre cierto elemento sin necesidad alguna ni de una visión, ni de una herramienta, ni nada parecido. Por eso, no me extrañaría nada que encontrásemos laguachus de otros elementos en diferentes regiones. Laguachus dendro, cubiertos de hiedra, laguachus hidro, nadadores, laguachus piro. Hasta incluso me pregunto cómo serían los laguachus anemo si existiesen. Tal vez tendrían alitas como los slimes anemo. Sería cookie en cierto sentido. Pero volviendo al control elemental de los Lawachuls, estos no son los únicos parientes de los Gilichuls que pueden manipular elementos. Los Samachuls también pueden ejercitar este poder y de una manera fascinante. A diferencia de lo que ocurre con los Mitachuls y los Lawachuls, los Gilichuls no necesitan pasar por ninguna circunstancia especial para convertirse en Samachuls, sino simplemente necesitan envejecer. Los Samachuls son abueletes, abueletes que tienen el poder de controlar un elemento. De hecho, podemos encontrar similitudes que resultan ligeramente inquietantes entre las habilidades de los Samachuls y las del viajero o viajera. Por ejemplo, la ulti Anemo del viajero crea un torbellino, al igual que los torbellinos que crean los Samachuls Anemo. El viajero Geo puede crear plataformas de la misma manera que los Samachuls Geo crean pilares sobre los que se mantienen lejos de los ataques dirigidos a ellos. Y los tótems electro que dejan los Samachuls de este elemento en el campo se parecen ligeramente a las partículas electro que deja el viajero de este elemento en el campo también. No sé si este patrón continuará cuando veamos nuevas habilidades del viajero y nuevos Samachuls, pero de momento el parecido está ahí. ¿Quién sabe? Igual sí que existe una relación entre todo esto, teniendo en cuenta que los viajeros sí que tienen lazos que los unen al abismo, al igual que los Gilichuls en general. Además, hay un detalle más sobre los poderes de los Samachuls que resulta fascinante. El archivo menciona indirectamente la razón por la cual pueden manipular un elemento a su antojo. Al parecer, esta habilidad única de los Samachuls proviene de unos recuerdos largamente olvidados. Parece ser que, al llegar a una edad avanzada, los Gilichus son capaces de desenterrar conocimientos olvidados sobre los elementos y la manera de manipularlos, recuperando una habilidad perdida. Esto deja caer que los Gilichuls, antes de convertirse en monstruos, eran humanos capaces de controlar elementos sin necesidad de una visión. No es algo demasiado descabellado, pues podemos encontrar trazos de magia en el lore de Genshin Impact. Tenemos, por ejemplo, la hidromancia que practican Mona y su maestra, la taumaturgia del clan de Chongyun y Senge, o la piromancia que practicaba la señora en el pasado. Todas estas artes son antiguas y en el presente prácticamente no existen ya, reservadas a ciertos clanes que se han preocupado de transmitir estos conocimientos o presentes en personajes muy longevos. Sin embargo, el tema de la magia da para otro vídeo entero, así que de momento simplemente nos quedaremos con el dato de que los Samachuls exhiben una habilidad de manipulación elemental que recuerda este tipo de magia, por llamarla de algún modo, y también tiene similitudes con las habilidades de los viajeros. Y por último, la existencia de los Samachuls en sí misma también es cuanto menos curiosa. Según nos contó Dainsleif, la maldición que sufren los antiguos ciudadanos de Canria les impide morir, al menos a causa del paso del tiempo. Sí que pueden erosionarse sus mentes y cuerpos hasta un punto insostenible, y de hecho vimos morir explícitamente a unos cuantos Gilichuls en Requiem desde el abismo de esta manera. Es posible que el deterioro físico y mental de un Gilichul dependa de la fuerza de voluntad que tenía en su vida pasada, pues podemos encontrar a algunos seres del abismo que han sido afectados por la maldición, pero que han podido retener algo de su humanidad, como Halfdan o los otros caballeros serpiente negra en las profundidades de la cima, que son capaces de hablar. Así, podríamos concluir que es posible que algunos Gilichuls lleguen a la etapa de Samachul cuando sobreviven la maldición el suficiente tiempo para que su cuerpo se deteriore, pero su mente no tanto. Otros Gilichuls más débiles, en este sentido, morirían antes de llegar a esta etapa. Pero ahora dejemos a un lado los aspectos más físicos de los Gilichuls y detengámonos un momento en sus rasgos más sociales y espirituales. Como podemos ver, los Gilichun se organizan en pequeños campamentos de estructura primitiva, viviendo en construcciones elaboradas con el material que tienen más a mano y almacenando comida en cajas, todo construido de manera más bien burda. Existe una jerarquía dentro de estos campamentos. El mando de las pequeñas tribus suele recaer en los Samachuls, que ejercen como una suerte de líderes espirituales, porque sí, los Gilichuls tienen algo que se podría definir como cultura, una muy primitiva. Queda claro que hablan un idioma propio, el cual ha podido ser en parte descifrado por estudiosos como los miembros de la familia Musk.
Es un lenguaje que tiene sentido lógico, y Elon Musk nos prueba constantemente en misiones diarias que es posible la comunicación entre humanos y Gilichus, que la barrera del lenguaje se puede superar. Pero además, otros dos miembros de la familia Musk, él y Jacob Musk, describen en sus libros la espiritualidad y las creencias religiosas que pueden observarse en los Gilichus. Estas criaturas tienen una religión primitiva que consiste en la adoración a los elementos en sí mismos, no a ninguna figura ni deidad que represente a los elementos, sino a estas energías en sí. Esa es la razón por la cual los Samachuls se adornan y se pintan de acuerdo a los colores de diferentes elementos y también crean bailes y canciones que llevan a cabo para expresar su adoración a los mismos. Incluso tienen rituales en los cuales ofrecen sacrificios de carne de animales que cazan. Hay otros tipos de tribus de Hilichuls, sin embargo. A veces los Mitachuls actúan como líderes de tribu en lugar de los Samachuls, cuando el grupo es especialmente agresivo o alborotado. Y por último, hay unas pocas y pequeñas tribus de Hilichuls lideradas por Lawachuls, a los cuales los Hilichuls más pequeños dirigen un gran respeto, aunque en realidad los Lawachuls son seres más bien solitarios que prefieren evitar a otros Hilichuls. Y luego está la tribu del Eclipse, un campamento de Gilichus de lo más particular que podemos encontrar en el Valle de Daupa. Esta tribu es diferente a las demás, pues los Samachuls que la lideran son más poderosos de lo normal. Además, los Gilichus de esta tribu no adoran a los elementos, sino a unos misteriosos poderes místicos. El nombre de esta tribu y el símbolo que usan, además, parecen ser una referencia bastante directa a la dinastía del Eclipse, la cual gobernó Canria antes de su destrucción hace 500 años. Creo que esta tribu de Gilichuls en particular es el ejemplo más claro y directo de antiguos ciudadanos de Canria convertidos en Gilichuls, una pista a este destino dada mucho antes de que Dainsleif lo confirmase. Pero siguiendo con rasgos curiosos de los Gilichuls, estos parecen vivir en el presente, parecen no tener una percepción clara del paso del tiempo. Los Gilichuls no conmemoran a sus muertos de ninguna manera, ni acumulan recursos para futuras épocas de posible escasez. Sin embargo, a los Gilichuls les gusta montar sus campamentos cerca de ruinas antiguas e imitan las inscripciones que encuentran en estas con su burda caligrafía, como intentando aprender o recuperar su lenguaje e historia escrita. Queda bastante claro que los Gillichulls sí que tienen un concepto del pasado e incluso recuerdan su aspecto físico antes de convertirse en monstruos, cosa que también explica Dainsleif en Requiem desde el abismo. De hecho, este es el motivo por el cual fabrican las máscaras que llevan, ya que no podrían soportar ver su aspecto actual reflejado en algún charco, río u otro cuerpo de agua. En resumen, los Gillichulls parecen estar atascados en un punto temporal incierto, a caballo entre sus últimos momentos de vida humana, la cual recuerdan de manera distorsionada e incompleta, y algún momento primitivo de la humanidad, a juzgar por los rasgos culturales que exhiben. Si unimos esto a sus capacidades mentales limitadas como resultado de la maldición de los dioses, obtenemos unas criaturas con cierto grado de inteligencia y cierto grado de conciencia de sí mismos, pero cuyos cuerpos y mentes han sido atrofiados de mala manera y llevados a un decaimiento continuo e irreversible, que acaba cuando ya no pueden soportar más la erosión y mueren por ello. Me gustaría hablar ahora sobre un Lagua-Chul en concreto que destaca entre los demás. En una colina de Espinadragón, más o menos cerca del laboratorio de Albedo, podemos encontrar un Lagua-Chul solitario sentado al borde de un barranco, mirando al infinito. Al acercarnos se revela que este Lagua-Chul particular tiene nombre: Uko. ¿Por qué de entre todos los Gilichuls, Mitachuls, Samachuls y Laguachuls solamente este tiene un nombre propio? Y de ser así, ¿quién es? Resulta que podemos tirar del hilo de la identidad de Uko y dar con algo sumamente fascinante, algo que tiene que ver con la destrucción de la civilización que habitaba Espinadragón en la antigüedad y que hasta nos puede hacer dudar de todo lo que sabemos sobre los Gilichuls. Esto va a ser un desvío del tema que nos ocupa, pero confiad en mí, esto tiene sentido. Durante la misión que nos permite obtener el mandoble Argento Estelar de las Nieves, podemos dar también con diversos objetos y elementos que nos desvelan el trágico final del pueblo que habitaba esta montaña en tiempos antiguos. Nos encontramos con cuatro personajes clave: la princesa que pintó los frescos que todavía podemos encontrar en cierta cueva, su padre el sacerdote que le ordenó esta tarea, el héroe que intentó salvar al pueblo de Espinadragón sin éxito, y el escriba que registró estos acontecimientos y acabó siendo el único superviviente de la catástrofe. La cuestión clave para este vídeo es que se nos revelan los nombres de casi todos estos personajes, salvo el de la princesa, en varios momentos de la misión, a través de elementos que podemos investigar y objetos que podemos obtener. El héroe se llamaba Imunlaukur, el sacerdote Baruch y el escriba se llamaba Uko.
Uko es mencionado en el cofre de la princesa, uno de los tres que sirven de llave para abrir la cámara del mandoble. Pero es que además, Uko el escriba tiene su propio cofre, en el cual relata cómo el pueblo al que pertenecía ha sido aniquilado y el héroe ha sido incapaz de salvar a nadie, quedando él como último superviviente. Y por último y más fascinante, Uko afirma: he oído que están construyendo una nueva nación sin dioses. Quizás ellos tengan el poder de enfrentarse a este mundo. Esto es, sin lugar a dudas, una referencia directa a Canria y una manera muy conveniente de datar tanto la destrucción de la civilización de Espinadragón a manos de Celestia como el nacimiento de la nación de Canria. Y además, este es el dato que me hizo querer indagar sobre los Hilichuls y su verdadera relación tanto con Canria como con Celestia, y que también me hizo preguntarme una vez más sobre cómo era esta civilización desaparecida. Acabamos de ver que el final de la civilización de Espinadragón coincide más o menos con la creación de Canria. De haber sobrevivido el viaje a través de la montaña helada, Uko habría llegado a la nueva nación poco después de su creación. Así, podemos asumir que el escriba continuó su vida allí hasta que Canria fue destruida por Celestia también, y él, convertido en un Hilichul que, movido por el instinto, volvió a Espinadragón y se acabó convirtiendo en un Lawachul tras adaptarse al clima helado de su hogar. Sin embargo, la línea temporal no acaba de coincidir. Nos vamos a ir todavía más por las ramas por un instante, desplazándonos hasta Encanomilla, otra civilización perdida, aunque por causas diferentes. Aparte de revelar datos con interés propio, Encanomilla resulta tremendamente útil para datar ciertos acontecimientos de la historia antigua de Teyvat, incluida el tiempo aproximado que existió la nación de Canria. En una de las misiones de mundo que nos dan las sombras de Tokoyo, se menciona un grupo de enviados de Canria que visitó Encanomilla e intentó robar cierto libro. La sombra de uno de los acusados de este robo nos revela que el acontecimiento original, es decir, este robo, ocurrió el día anterior a que el dios Watatsumi, también conocido como Orobashi, el dios serpiente, llevase a los habitantes de Enkanomiya a su nuevo hogar en la superficie. También sabemos, además, que este dios murió a manos de la Raiden Shogun hacia el final de la Guerra de los Arcontes, lo cual ocurrió hace más o menos 2000 años. Si sabemos, porque nos lo han repetido hasta la saciedad, que Canria fue destruida hace 500 años, eso nos da un mínimo de 1500 años de existencia para esta nación. Y con esto volvamos a Uko ahora. ¿Realmente es posible que fuese transformado en Hilichurl durante la destrucción de Canria, si él llegó a esta nación en sus inicios y fue destruida como mínimo 1500 años después? La verdad es que hay dos hipótesis que podrían responder a esta pregunta. Es cierto que desconocemos todavía la mayor parte de cosas sobre Canria, pero lo poco que sabemos nos revela una civilización muy avanzada, con una ciencia, la quemia, capaz de obrar lo que muchos llamarían milagros. Conocemos, además, a una persona que ha vivido mucho más de lo que debería, asumiendo también que sea humana. Hablo de Gold, o Raindotir, la maestra de Albedo. Esto es simplemente porque no podemos descartar al 100% que los ciudadanos de Canria hubiesen descubierto una manera de extender sus vidas de manera artificial, aunque sea una hipótesis sin demasiados fundamentos. La posible respuesta a que me convence más a mí personalmente y que haría que la entrada del archivo sobre los Hilichurls tuviese sentido es que Uko no consiguió salir de Espinadragón nunca. Después de todo, ni siquiera el héroe Imunlaukur, quien era tremendamente fuerte y tremendamente hábil y tremendamente todo, pudo atravesar la nieve con suficiente rapidez para salvar al pueblo de la montaña de la destrucción causada por Celestia. ¿Cómo iba entonces un escriba corriente y moliente a poder escapar? Pero entonces, ¿por qué Uko acabó convirtiéndose en Láguachol en lugar de simplemente morir como el resto de sus compatriotas? Pues ahí va mi teoría. Los Hilichuls son criaturas creadas por Celestia, el resultado de humanos que han sido maldecidos por los dioses. Sin embargo, no son necesariamente los antiguos habitantes de Canria. Si bien gran parte de los Hilichuls que podemos encontrar correteando por Teyvat en el presente sí proceden de Canria, en realidad una nueva remesa de estos monstruos es creada cada vez que Celestia decide destruir una civilización por sean cuales sean los motivos que siguen. Maldiciendo así a los humanos, no solamente los condenan a una vida patética y carente de sentido, una larga vida de sufrimiento, sino que se aseguran prácticamente al 100% de la completa desaparición de esas civilizaciones. Después de todo, al perder su humanidad y gran parte de su inteligencia, los Hilichuls son incapaces de transmitir sus recuerdos e ideas a otros humanos no malditos. Así, Celestia se asegura no solamente de castigar a quienes los ofenden, sino de que estas ofensas no puedan repetirse gracias a la transmisión de conocimientos.
Podemos comprobar esta desaparición casi completa en los pocos indicios que nos quedan de la civilización de Espinadragón o la ciudad invertida en las profundidades de la cima o incluso los murales que podemos encontrar en las ruinas de la isla Surumi. Nadie recuerda ya estos lugares ni estas culturas. Solamente nosotros, los viajeros, somos testigos de estos últimos trazos de civilización porque somos los protagonistas del juego y todo esto sirve a la narrativa. Y como postdata a este vídeo, me gustaría pensar brevemente en el futuro, teniendo en cuenta esta teoría. Esta vez, la estrategia de convertir a los humanos en Hilichuls no ha funcionado del todo. Hay algo que ha permitido a algunos habitantes de Canria retener su humanidad y combatir la maldición, como es el caso de Dainsleif, Pierro y seguramente Raindotir, la maestra de Albedo. Y posiblemente Kaella también está en este grupo, aunque el tema de Kaella me lo reservo para otro vídeo. Es por eso que existe la Orden del Abismo y por lo que seguramente veremos un conflicto con Celestia en algún punto del juego. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Los Hilichurls son uno de esos aspectos del lore de Genshin Impact que, si bien pueden parecer superficiales al principio, esconden multitud de secretos y son realmente fascinantes de investigar. Jugamos, de hecho, a un juego lleno a reventar de secretos, y para eso estoy aquí, para intentar desvelarlos poco a poco. Si has llegado a este punto del vídeo, has aguantado mi tabarra y te ha gustado, no te olvides de darle a like. Si te gustaría escuchar más tabarras en el futuro, suscríbete. Y si te gustaría hablar de los Gilichulls conmigo, deja un comentario. Nos vemos a la próxima.